En nuestro caso personal, y comparto mi testimonio que es el que sé, y que además es solamente una referencia de cómo están las personas presas políticas, quería contarles de cómo se fue dando, ¿verdad? Todo este deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Entonces Félix, desde hace más de 10 años, ha sido una de esas voces críticas al régimen, siempre desde sociedad civil, con el Instituto de Liderazgo de Sociedad Civil, que era un centro, un programa de educación cívica para jóvenes. Luego, desde su rol como director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, ¿no? Que hacían mucho investigación sobre temas de transparencia, de uso de presupuesto nacional, etcétera. Pues ha estado, ¿no?, advirtiendo de que esto podía pasar en nuestro país. En el 2018, cuando surge, ¿verdad?, la gran protesta nacional, obviamente es parte, ¿verdad?, de este activismo más visible quizás por todo su antecedente. Y por otra parte, en mi caso personal, siendo una presentadora de televisión por muchos años y una figura pública, pues muy fácil de identificar, sufrimos de primera mano esta represión y por razones de seguridad decidimos como familia que era mejor de que yo saliera al exilio junto con nuestra hija Alejandra, que en ese entonces tenía 6 años, ya tiene 9, y mi suegra, y que él pudiera, digamos, quedarse en Nicaragua trabajando, ¿verdad?, con las bases para avanzar, ¿verdad?, en estas demandas de cambio hacia la democracia en el país. Entonces, eso, digamos, fue un momento muy difícil, pues, el tema de la separación familiar. Todos los que estamos aquí hemos vivido el exilio, dejar todo, dejar tu familia, tus amigos, y como dice la Alejandra, mi perro y mi gato se me quedaron en Nicaragua. Ella siempre me reclamo por eso, por ese tema. Y bueno, la cuestión es que, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? En la tragedia del 2018, más de 355 personas asesinadas por el Estado, más de 1000 personas presas políticas, más de 1500 personas heridas que tampoco tuvieron acceso a la atención médica, y está la tragedia de Alvarito Conrado, por ejemplo, que muere porque no recibió la atención médica. Entonces, pasa el tiempo, ¿no? Y Félix, siempre muy activo, tuvo que pasar un tiempo también fuera, alrededor de 9 meses en el 2019, y regresa, toma la decisión de regresar al país. Eso implicó que nos estuviera visitando periódicamente en Estados Unidos, pero en marzo del 2020 fue la última vez que nos vimos en persona, ¿verdad? Nos despedimos en un aeropuerto y no pudimos volver a recibirle porque el régimen le quitó el pasaporte, no se lo renovaron, y al final vino la pandemia y terminó casa por cárcel en finales de ese año. Entonces eso ha implicado, pues, ver este esfuerzo de Félix desde fuera. Y luego ya para el 2021, ¿verdad?, vemos cómo la oposición en Nicaragua comienza a hacer un esfuerzo por convertirse en una sola fuerza de cara a las elecciones de noviembre del 2021. Y la forma como el régimen reacciona es deteniendo arbitrariamente a todo el liderazgo de la oposición, eliminando los partidos políticos, cerrando medios de comunicación, confiscando medios de comunicación para que no fluyera la información. Y ese año, el 8 de junio del 2021, Félix había sido citado a una entrevista en la fiscalía. La noche anterior tuvimos una llamada telefónica donde básicamente me presentó y me puse en contacto con Jared Genser, que es su abogado internacional, un amigo de años que trabajaba en temas de defensa de presos políticos, y esa noche hablamos y Félix me dijo, mira, es probable de que yo también quede detenido, a como había pasado ya con Cristiana Chamorro, con Arturo Cruz, que días anteriores habían sido detenidos arbitrariamente. Y menciono eso porque para mí fue bien impactante pasar por todo este shock, ¿verdad? Este proceso donde como esposa y como madre me doy cuenta de que
Félix, de alguna manera, ¿no? Uno dice, Félix tuvo la posibilidad de salirse, él sabía que esto era un riesgo, sin embargo decidió quedarse, y como madre, digo, o sea, prefirió eso que quedarse con nosotros y buscar cómo hacer acciones afuera. Pero también esa sensación, ¿no? Como un poco de abandono que uno siente de repente, va acompañado luego de un agradecimiento, porque al final mi reflexión, tanto con experiencia de Félix como otras personas del liderazgo que decidieron dar la batalla hasta el último momento, es reconocer, ¿no? La convicción y el valor que estas personas tienen y la valentía que han asumido de buscar cómo generar este cambio en el país. Entonces esa noche, ¿verdad? Era básicamente una despedida. Él habló con Alejandra, ¿verdad? Y le dijo, mira, porque siempre la llamaba, o sea, Félix ha sido un papá súper presente a pesar de la distancia, jugaban juntos por teléfono horas, y le dijo, mira Alejandra, voy a ir a un lugar donde no hay internet, entonces no te voy a poder llamar por teléfono, pero no te preocupes, yo voy a estar bien, voy a estar pensando en vos. Y es curioso porque luego, ¿verdad? Cuando lo capturan, yo salgo a hacer esta advocacy internacional junto con Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos también preso. Y entonces ella escuchaba, ¿verdad?, las llamadas telefónicas y los nombres. Y un día me dice, mamá, pero mi papá no está tan solo, me dice, porque está con sus amigos. Ahí está Juan Sebastián, doña Violeta, la Tamara, que eran nombres para ella familiares, porque ella escuchaba siempre a su papá que estaba en una reunión con toda esta gente, ¿verdad? Era familiar. O después cuando comenzamos a denunciar, ¿verdad?, el tema de la alimentación, que solo le daban arroz y frijoles, uno poquito, me decía la Alejandra, mamá, pero mi papá no se está muriendo de hambre, si esa es su comida favorita, me dice, los arroz y los frijoles. Entonces, yo digo, es increíble, ¿verdad?, cómo esta visión, ¿no?, en el proceso, es un proceso doloroso, pero que al final uno va entendiendo, ¿no?, de que es por una causa que es justa, que es legítima, y a la que todos hemos sido convocados. Entonces, bueno, pasa, ¿verdad?, lo capturan. Yo estoy viendo todo esto en vivo y en directo a través de los medios independientes. Sale de la entrevista, se va en el carro y entonces uno dice, bueno, qué alegre, pues salió, va para la casa. Pero lo que sucedió es que metros después una patrulla policial lo interceptó, fue sacado violentamente del vehículo, fue golpeado y fue desaparecido. Y desapareció por 84 días donde no supimos absolutamente nada de su estado. No sabíamos cómo estaba, ni qué estaba pasando, o sea, ningún tipo de información de parte de la policía. Esto mismo pasó con todas las personas que fueron detenidas posteriormente en esos arrestos arbitrarios. Y fue hasta que Amnistía Internacional hizo una campaña fuerte sobre la desaparición forzada que logramos tener la primera visita. Entonces, dos familiares, o bueno, en esa oportunidad, un familiar de cada persona presa en el Chipote logró visitarle. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Que habían pasado por procesos violatorios, arbitrarios, ¿verdad? En esa oportunidad Félix pues había perdido ya 25 libras, nos había comunicado que estuvo en confinamiento solitario. Y esa situación es la que ha prevalecido en estos ya casi 16 meses. Y durante las visitas que los familiares hemos tenido, que en todo este tiempo han sido 10 nada más, es decir, los periodos de incomunicación prolongada andan por los 45 días en promedio, es que ellos están en celdas en penumbras o en celdas con luces 24 horas encendidas. A pesar de que algunos están acompañados por otro preso, no se les permite hablar en absoluto. Sin mencionar las personas que han estado en confinamiento en solitario por más de un año. El caso, por ejemplo, de Tamara Dávila, que fue uno de los casos que más nos preocupó. O sea, todas las mujeres en confinamiento solitario, pero Tamara estaba en una celda empernada, es decir, su puerta no eran barrotes, era una pared de concreto, al extremo de que pasó más de un mes sin ni siquiera poder recibir luz solar. En el caso de Félix, le daban luz solar cada 10 días por 15 minutos. Duermen en camas de concreto, solamente con una colchoneta.
muchos de ellos, incluyendo Félix, no tienen una cobija, ¿verdad? Solo algunos les permitieron, o sea, es un sistema para imponer crueldad sobre ellos. No tienen ningún material de lectura ni de escritura, ni siquiera una Biblia, que es algo que hemos estado demandando desde hace más de un año. Y en el caso de los familiares que estamos fuera de Nicaragua y que no podemos ir en persona a verles, no se nos ha permitido en todo el tiempo ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de Alejandra para su papá. O sea, la incomunicación es absoluta. Y otro de las demandas y las denuncias que hemos estado haciendo como familiares es la situación de los niños, niñas y adolescentes, de las personas, hijos de las personas presas políticas. Entonces, de estas 210 personas que están presas, hemos identificado que hay 140 niños, niñas y adolescentes que no han tenido acceso a sus padres y a sus madres de forma regular. Pero además de eso, de ese grupo, 50 son menores de 5 años. Y en un país tradicional como nosotros, donde el hombre es el proveedor generalmente, o sea, al no tener a sus padres y a sus madres, entonces estos niños están en completa vulnerabilidad. Y de ese grupo hay 20 que no han tenido acceso a sus padres y a sus madres por más de un año en absoluto, como es el caso de Alejandra, pues que ni siquiera ha podido hablar con su papá, y los casos que hemos conocido, por ejemplo, a Miguel Mora con su hijo con discapacidad, que tuvo que hacer una huelga de hambre junto con Tamara para que le permitieran ver a sus hijos. Y eso para nosotros como madre es muy doloroso, y le agradezco al doctor que ha mencionado, porque es bien difícil tener que explicarle a tus hijos que por qué su papá o su mamá no están ahí con ellos. Y explicarle de que no es que los hayan abandonado o que se murieron, sino es que está esta situación pues en el país. Y yo he llegado al punto, el año pasado fue sumamente difícil, ya yo creo que estoy en una mejor posición emocional, pero eso pues que terminas con el psiquiatra medicado porque tenés un quiebre, y para mí fue súper doloroso ver a Alejandra con ataques de pánico, que no podía ir a la escuela y que tenía este pensamiento de que algo me iba a pasar a mí. Entonces, eso pues es doloroso cómo los hijos y las hijas están sufriendo, y eso es algo que está trascendiendo ya a un tema sencillamente político. Es una política de crueldad y exterminio que hay para estas personas. Y en el caso de la atención médica, que la ley 473 que norma los sistemas penitenciarios habla, ¿no?, de que los presos, las personas reclusas, pueden tener acceso incluso a atención médica privada, siempre y cuando los familiares lo paguen. Y hemos estado demandando saber las condiciones de salud de nuestros familiares y no hemos logrado tener acceso a revisión médica especializada. El caso, por ejemplo, de Hugo Holman, que 2 meses antes había pasado por una cirugía de corazón, resulta que durante un año no ha podido ver a un cardiólogo. Doña Violeta, que perdió la dentadura, no pudo ver a un dentista y con costo puede comer. Y una persona adulta mayor que en vez de estar en casa por cárcel, que es como dice la norma, está en esa situación. Y el grito desesperado de los familiares es porque no queremos volver a repetir la tragedia que pasó en febrero con la muerte de Hugo Torres. Una persona que estuvo 8 meses en esas condiciones, que terminó en el hospital a pesar de que su familia había estado pidiendo asistencia médica, y murió bajo la custodia policial. Y eso puede volver a pasar, y no solamente con las personas en los sistemas penitenciarios. Esto puede pasar con personas casa por cárcel. El caso, por ejemplo, de Jaime Arellano, que nos ha notificado de que casi que tiene un derrame cerebrovascular y que no ha podido tener acceso ni a un médico, ni siquiera ir al hospital. Entonces, el grito desesperado es ese. La vida de las personas presas políticas está en riesgo. Y hemos alzado nuestras voces, y la razón por la cual estoy aquí es para recordarle a la comunidad internacional que necesitamos ayuda.
Ya no estamos hablando aquí de cómo vamos a hacer un proceso de democratización en Nicaragua. Estamos hablando de garantizar los derechos mínimos de la población nicaragüense. Y este riesgo de vida no es solamente para los presos. O sea, miles de nicaragüenses han tenido que salir al exilio debido a la represión y debido a la falta de oportunidades. Las personas que han muerto cruzando el río ahorita recientemente hacia el norte, o personas que están en condiciones inhumanas en tantos países, eso también tiene que ver con respeto y garantía de los derechos humanos. Entonces, creemos que ha sido muy valiosa y muy importante la muestra de solidaridad que hemos recibido, sobre todo recientemente a través del Parlamento Europeo, con la resolución que se sacó, el tema de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos también de Naciones Unidas, que ha sido ahora más reciente, digamos más insistente en el caso de Nicaragua, con la creación del grupo de expertos, el pronunciamiento que ha habido desde el sistema interamericano y de diferentes países es muy importante, pero necesitamos seguir con acciones específicas. O sea, hemos hablado que hay mecanismos internacionales, acuerdos internacionales que pueden ayudarnos a detener esta impunidad con que actúa el régimen y de poder salvar la vida de las personas presas políticas. Entonces sabemos que hay mucho que hacer y finalmente quiero mencionar el tema también de la tragedia con la Iglesia Católica, y digo tragedia porque es que ni siquiera lo vimos en tiempos de guerra. 8 sacerdotes presos, incluyendo Monseñor Álvarez, que había sido la última voz pública que quedaba en el país, que estaba defendiendo los derechos humanos, y ahora también es un preso. Y yo creo que, hay que tomar este mensaje que dijo el Papa Francisco, ¿no? De que había que haber un diálogo abierto y franco. Y yo creo que como familiares creemos que eso es importante. Entonces necesitamos que el Vaticano lidere entonces esos acercamientos para las personas, ¿verdad? Porque también hemos dicho, o sea, aquí no queremos más violencia. Estamos cansados de guerra y de sangre derramada en las calles de nuestro país. Eso no más. Lo que pasó en abril del 2018 era un pueblo demostrando su capacidad de asumir estos cambios por la vía pacífica, una cuestión maravillosa que nunca antes habíamos visto en nuestro país. Y esa es la memoria que nos mueve ahora. Entonces entendemos que es necesario lograr estos acercamientos y demandamos de parte del régimen esa voluntad para poder lograr salvar la vida de las personas presas políticas, para poder iniciar un proceso hacia la transición democrática en Nicaragua. Así que yo les agradezco por permitirme compartir un poco de lo que estamos viviendo como familiares. Decirles que lo peor que le puede pasar a un preso político es que sean olvidados, y que es importante desde todos los espacios recordar a ellos, recordar la memoria también de las víctimas de abril. Necesitamos construir la memoria histórica de nuestro país y no dar paso a la impunidad. Y eso lo podemos hacer entre todos. Es responsabilidad de nosotros desde donde estemos mantener esta situación de Nicaragua sobre la agenda. A veces es difícil con la situación en Europa, con la guerra en Ucrania. Realmente pareciera ser que la distancia disminuye en la prioridad, pero cada uno de nosotros aquí podemos incidir desde los espacios donde estemos. Agradezco también a ciudadanos europeos que nos acompañen, porque como ciudadanos también creemos que pueden incidir en sus gobiernos, en los tomadores de decisión, para que escuchen el clamor del pueblo nicaragüense. Así que muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un espacio de conversación con Berta, así que estamos